Bueno, el tema de la noche, para esta noche y mañana, y bueno, los 2 días después con el pastor, es el Evangelio de Jesucristo. Según la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16, ahí el apóstol Pablo dijo que no se avergonzaba del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Es decir, que el mensaje del Evangelio, el mensaje básico de la Biblia, el cual quiero compartir con ustedes esta noche, mañana, y que el pastor quiere compartir con ustedes el sábado y el domingo, es el mensaje que según la Biblia una persona tiene que captar y creer para ser salvo. ¿Qué significa ser salvo? Pues más allá voy a explicar un poco acerca de esto. Su pastor me estaba explicando que usualmente cuando él predica, que predica texto por texto, libro por libro, etc., yo también usualmente prefiero este método de predicar. Esta noche quiero compartirles un mensaje un poco más temático, concentrado en el tema del Evangelio de Jesucristo. Y básicamente quiero tocar 4 puntos. El Dios de la Biblia y el propósito de Dios en la creación del hombre, el problema de la humanidad, la obra de Jesucristo a favor de la humanidad y lo que Dios nos llama a hacer. Entonces lo primero que quiero tocar es el Dios de la Biblia, es decir, el Evangelio empieza con Dios. El argumento principal de la Biblia y más fundamental es que Dios existe. Y ni siquiera, supongamos que hay alguien aquí esta noche que dirá que no cree en la existencia de Dios. Yo te digo que no te creo, porque la misma Biblia dice que cada ser humano sabe que Dios existe. Sabe que Dios existe porque según la Biblia ha sido creado a la imagen de Dios. Y por consiguiente, cada ser humano tiene una conciencia. Tú podrías ir a una selva muy retirada en África y encontrar a un tribu que jamás ha oído de la Biblia, y estas personas saben que existe Dios y saben en términos generales la diferencia entre el bien y el mal. También sabemos que Dios existe porque lo vemos en la naturaleza. Pero bueno, el Evangelio empieza con Dios. ¿Por qué? Yo quiero mostrarles por qué el Evangelio aplica a cada persona. Y la respuesta es porque Dios te ha creado. Dios ha creado todo lo que existe. Por consiguiente, todo lo que existe pertenece a Dios. Dios te ha creado por un propósito y tú, por consiguiente, eres propiedad de Dios. Por consiguiente, Dios tiene el derecho de decirte cómo vivir. Dios tiene el derecho de decirte cuál es el propósito de la vida. No importa que tú digas, no, yo solo estoy aquí visitando, yo no soy cristiano, esto no aplica a mí. No es cierto. Dios es el Dios de todo el universo, de todo el mundo y de cada persona que vive en el mundo. Y esto es porque Él es el creador de todo. Él lo ha creado, Él te ha creado, por consiguiente perteneces a Él. Para ver eso, quiero que veamos a Génesis 1, Génesis capítulo 1, y voy a leerles 4 versículos, y cada versículo corresponde a cierta categoría de cosas que Dios ha creado. Y sencillamente quiero mostrar que Dios ha creado todo lo que existe. Génesis capítulo 1, el primer capítulo de la Biblia, y quiero que veamos primero el primer versículo de la Biblia. Ahí dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en primer lugar, la Biblia nos dice que Dios creó los cielos, todo lo que está fuera del mundo, y la tierra. Ha creado al mundo. Luego veamos al versículo 11. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así.
vemos que después de haber creado al mundo, que Dios ha creado a las plantas. Toda la vegetación que se encuentra en el mundo, Dios lo ha creado. Luego en versículo 24 del mismo capítulo, dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Entonces Dios también ha creado a los animales. Y luego versículo 27, lo más importante, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios también ha creado al ser humano. Y dice la Biblia que a distinción de los animales, que Dios nos ha creado a nosotros a su imagen. Esto implica varias cosas, pero entre otras implica que nosotros, que somos relacionales, o sea, tenemos la capacidad de relacionarnos con otras personas, de tener amistad o de tener enemistad con las personas. Y también implica que nosotros somos capaces de conocer a Dios, de tener amistad o enemistad con Dios. Así es el ser humano. Entonces, Dios te ha creado. Dios ha creado todo lo que existe. Por consiguiente, perteneces a Él. Entonces, de aquí quiero pasar a la gran pregunta, la pregunta que han hecho muchos filósofos, la pregunta que cada religión del mundo ha hecho. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué existe el ser humano? ¿Por qué nos ha creado Dios? La Biblia tiene una respuesta. Y esta respuesta podemos ver en dos lugares con bastante claridad. Uno de los lugares es Juan capítulo 4, versículo 23. El contexto de este versículo es que Jesús estaba hablando con una mujer samaritana acerca de su necesidad de la salvación. Y la señora había preguntado a Jesús cuál es el lugar apropiado donde hay que adorar a Dios, porque nosotros decimos que debemos adorarle aquí en este cerro, y ustedes los judíos dicen que hay que adorarle en Jerusalén. Y Jesús le contestó así en Juan 4:23. Él dijo, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Luego un versículo más, en Isaías 43, versículos 6 y 7. Y yo lo puedo leer si no quieren buscarlo. Dice Dios, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué fuiste creado? Jesús nos da la respuesta. Jesús dice que Dios está buscando cierta clase de adoradores, pero no pierdan otra cosa que está diciendo ahí, porque ahí Él dice, porque tales adoradores el Padre está buscando. Fíjense lo que está diciendo, Dios está buscando adoradores, está buscando personas para adorarle. Lo mismo que dice en Isaías 43. Ahí Él dice que ha creado a las personas para su gloria. Entonces, el propósito de la vida es la gloria de Dios. Fíjense que cuando preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? ¿Qué dijo? Que debemos amar a Dios con todo nuestro alma y ser y corazón. O sea, que debemos amar a Dios más que cualquier otra cosa, más que cualquier otra persona. Existimos para adorar a Dios, para reconocer que Él es el ser más glorioso, más hermoso que existe
y que Él es infinitamente digno de honor y de honra y de nuestro amor. De eso se trata la vida. Fuimos creados para esto. Y vamos a ver que en la eternidad, que aquellos que se arrepientan y confíen en Cristo, tenemos la esperanza de poder adorar a Dios por la eternidad. Pero no tenemos que esperar. De hecho, lo que estábamos haciendo aquí esta noche es una imagen, es las primicias de lo que vamos a estar haciendo en el cielo. Por toda la eternidad, aquellos que pertenecemos a Cristo, vamos a estar adorándole. Para eso fuimos creados. Ahora entonces tenemos que hacer y contestar la pregunta. Disculpe. Si fuimos creados para adorar a Dios, si ese es el propósito de la vida, si las personas existen para adorar a Dios, ¿por qué es que no quieren? ¿Por qué es que no lo hacen? ¿Te has dado cuenta que el mundo está en rebelión contra Dios? Que las personas por naturaleza no tienen el deseo de adorar a Dios y no lo hacen. Más bien, las personas viven para sí mismos. Las personas viven para satisfacer sus propios deseos, para exaltar a sí mismo, para su propia gloria. ¿Por qué es que las personas, si fueron creados para la gloria de Dios, que no lo hacen y que no lo quieren hacer? Bueno, es porque el pecado ha entrado en el mundo. Y para ver eso, quiero que veamos el evento histórico que nos explica cuál es el problema con la humanidad y cuál es el origen de todo problema que nosotros vemos hoy en día. Es el pecado. Y para entender eso debemos mirar a Génesis capítulo 3, versículo 1 al versículo 7. Aquí tenemos la historia del primer hombre y de la primera mujer, Adán y Eva, acerca de cuando fueron tentados por Satanás. Dice en Génesis 3, del 1 al 7, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Gracias, hermano. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Aquí tenemos una historia histórica acerca del primer hombre. El primer hombre, Adán, había recibido de Dios un solo mandamiento. Dios le había creado a él, luego a su esposa, les había dejado ahí en el huerto de Edén y les dejó con un solo mandamiento: no comer de cierto árbol, nada más. Y luego aquí en esta historia vemos cómo Satanás se acercó a ellos, cómo les mintió, cómo les tentó y cómo ellos pecaron. Y bueno, entendemos a la luz de Romanos 5:12 otra cosa acerca del significado de este evento para nosotros. Veamos a Romanos 5:12. Entendemos que Adán, como el primer hombre, fue el representante de la humanidad delante de Dios, tal que la decisión que Adán tomó impactó a nosotros. Me impactó a mí, te ha impactado a ti.
Si tú eres un ser humano, eres un descendiente de Adán. Y Adán, como tu representante, tomó una decisión que te impactó. Así dice Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí entendemos que la decisión de Adán nos afectó a nosotros, que tal como él pecó, esto pasó a nosotros, nosotros heredamos de él una naturaleza pecaminosa y nosotros también hemos pecado. Entonces el origen de todo problema en el mundo es el pecado. La razón por la que las personas, aunque fueron creados para adorar a Dios y no quieren hacerlo, es el pecado, la presencia del pecado en el mundo. Bueno, yo quiero mencionar, aunque hay en varios, pero quiero mencionar 3 consecuencias del pecado en la vida de cada uno. Y fíjense, como dice aquí en Romanos 5:12, dice que todos pecaron. Esto quiere decir que todos y cada uno de nosotros hemos pecado. Y quiero mencionar aquí 3 consecuencias que la Biblia enseña que el pecado trae a nuestras vidas. La primera consecuencia la vemos ahí mismo en Romanos, en capítulo 6, versículo 23. Ahí dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Si tú has vivido un buen tiempo, seguramente has conocido a una persona que ha muerto. Has visto que las personas mueren. Seguramente te has enfermado varias veces y sabes que eventualmente tu cuerpo se va a desgastar y vas a morir. ¿Y por qué? A veces los ateos o los que no creen dicen, no, yo no creo que existe Dios porque si existiera Dios no existiera la enfermedad, no existiera el sufrimiento, no existiera la muerte. Y cuando ellos dicen esto, ellos demuestran que no entienden la historia de la Biblia. La Biblia tiene una muy buena explicación que nos explica por qué mueren las personas. Las personas mueren porque es el castigo de Dios. Dios dijo a Adán y Eva que si comieran, que iban a morir, que si pecaran, que iban a morir. El castigo, la paga del pecado es la muerte. Yo he pecado, tú has pecado, por consiguiente vamos a morir, a menos que si el Señor venga primero. Pero vamos a morir. Y esta es la paga del pecado, es la consecuencia del pecado, es el castigo de Dios. La paga del pecado es la muerte. Bueno, una segunda consecuencia que es aún más grave es la muerte espiritual. Y vemos a la muerte espiritual en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 4. Fíjense que aquí en Efesios, que Pablo estaba escribiendo a personas que ya eran creyentes. Y él estaba recordándoles acerca de cómo fue su vida antes que llegaran a ser cristianos. Y él dijo lo siguiente. Dijo, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero bueno, voy a parar ahí. Entonces aquí vemos, Pablo dice a ellos
que antes que eran cristianos, Él dice que ellos estaban muertos en sus pecados. Pero fíjense que Él está escribiendo a personas que están vivos físicamente. Obviamente no está diciendo que ellos son como Lázaro, que literalmente había muerto y que luego Jesús resucitó. Él está hablando acerca de la muerte espiritual. Y Él explica, hay cuatro cosas que implica estar muerto espiritualmente. Y escuchen bien, y aún ustedes que están aquí, que ya son creyentes, escuchen bien para poder apreciar lo que Dios ha hecho para ti. Pero si estás aquí esta noche y no eres un cristiano, escucha bien y vas a ver cómo la Biblia te explica. Cómo la Biblia explica tu situación ahora. La Biblia dice que estás muerto espiritualmente y implica cuatro cosas. Lo primero, Él dice que ellos estaban muertos en sus pecados, en los cuales anduvieron siguiendo la corriente de este mundo. Entonces ahí está el primero. Cuando alguien está muerto espiritualmente, sigue la corriente del mundo. Y no sé si ustedes alguna vez se han metido en un río con bastante corriente, pero si se han metido en un río con bastante corriente, te has dado cuenta que no tienes que hacer nada y la corriente te lleva, automáticamente te lleva, sin que tú hagas nada. Así es también, cuando alguien está muerto espiritualmente, es llevado por la corriente del mundo. ¿Qué quiere decir? La Biblia nos enseña cierto juego de valores, nos enseña cierta cosmovisión, o sea, cierta manera de entender a la vida, cierta filosofía de la vida. Y en cambio, en el mundo, entre aquellos que no conocen a Cristo, existe otra filosofía de la vida. Existe otra manera de entender a la vida. Existen otros valores contrarios a los valores que encontramos en la Biblia. Y una persona sin darse cuenta, automáticamente, cuando no está en Cristo, acepta a estos valores. Les doy un ejemplo. En el mundo se da por sentado que el propósito de la vida es enriquecerse, tener un buen trabajo, tener una buena familia y tener muchas cosas materiales. Es un valor mundano y todo el mundo lo da por sentado, que así es, sin darse cuenta. ¿No? Entonces, estar muerto espiritualmente es ser llevado por la corriente del mundo. La segunda cosa dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, cuando alguien está muerto espiritualmente, está bajo el dominio de Satanás. Jesús lo dijo en Juan capítulo 8 a un grupo de personas que no creían en Él, que eran hijos del diablo. Obviamente eso no quiere decir que el diablo los haya creado, todos hemos sido creados por Dios, pero ser un hijo del diablo es ser bajo su dominio, bajo su control, esclavo de lo que Él quiera. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, Pablo, cuando estaba hablando acerca de lo que Dios había hecho para los colosenses que eran cristianos, dijo que Dios los había trasladado del reino de la oscuridad, es decir, del reino de Satanás, al reino de su amado Hijo. Entonces, estar muerto espiritualmente es estar bajo el control de Satanás. Y así dice ahí en Efesios 2. Luego dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Aquí una tercera cosa. Cuando alguien está muerto espiritualmente, es esclavo del pecado. Aquí dice que por naturaleza
busca satisfacer los deseos de la carne. Y aquí debemos hacer una distinción, ¿no? Porque todos tenemos deseos naturales dados por Dios y son completamente naturales. Pero fuera de Cristo, cuando alguien está muerto en sus pecados, además de eso es controlado por el pecado, es esclavo del pecado y busca solamente satisfacer sus deseos pecaminosos que no agradan a Dios. Esto quiere decir que puede ser en varios aspectos, ¿no? No agrada a Dios el orgullo, pero el ser humano que es esclavo del pecado es orgulloso. Busca enaltecer y engrandecer a sí mismo por naturaleza, ¿no? Como acabo de mencionar, el ser humano que está perdido, que no está en Cristo, que es esclavo del pecado, busca enriquecerse de una manera egoísta. Busca obtener todo lo que puede solo para sí mismo, ¿no? Y puede ser en cualquier otra área. Pero estar muerto espiritualmente es ser esclavo del pecado. Es ser controlado por los deseos pecaminosos que no agradan a Dios. Y luego Pablo menciona a una cuarta cosa. Él dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esta es la tercera consecuencia que quiero mencionar. O sea, 3 consecuencias del pecado. La muerte física, la muerte espiritual y ahora la condenación. Pablo dice que los efesios, cuando estaban muertos espiritualmente, eran hijos de ira. Quiero leerles 2 versículos más que enseñan básicamente lo mismo. Uno es Juan 3:18 y el otro es Juan 3:36. Bueno, Juan 3:18 dice, el que en Cristo cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Luego Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, quiero explicar 2 cosas aquí. Primero, ¿qué es la condenación? Jesús menciona ahí la palabra condenado. Este es un término, es una palabra legal. Es una palabra que proviene de las cortes, o sea, tiene que ver con un juez. Y es el decreto legal cuando un juez considera el caso de alguien y dice, yo te declaro culpable y te doy tal sentencia. Entonces la idea es que Dios, a aquel que no está en Cristo, como un juez, le ha declarado culpable y por consiguiente merecedor del castigo eterno en el infierno. Esta es la condenación. Es cuando Dios nos declara culpables y merecedores de su castigo. Vemos algo muy asombroso en las palabras de Jesús, en versículo 18. Fíjense que la mayoría de las personas en el mundo, y de hecho la mayoría de las religiones del mundo, tienen este concepto, que el ser humano empieza más o menos en neutral, y que si hace bien, de alguna manera, va a ir al cielo, y si hace mal, va a ir al infierno. De repente tú has oído a una persona alguna vez decir a otro, tú no debes decir eso, o no debes vivir así, vas a ir al infierno si haces esto. Y cuando dicen algo así, manifiestan que ellos tienen el concepto que nosotros empezamos neutral, y que si vivimos de una manera muy mala, de repente iríamos al infierno, pero si no,
probablemente por ser buena gente podemos ir al cielo. Y si tú tienes este concepto, quiero decirte que estás equivocado, que esto no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que por haber pecado aún una sola vez, que tú has sido condenado. Fíjense lo que Jesús dice en versículo 18. Él dice, el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Es decir, tú no tienes que esperar hasta el día de juicio para saber si Dios te ha condenado. Si tú no estás en Cristo, puedes saber que Dios ya te ha condenado. En otras palabras, ¿qué tienes que hacer tú para ir al infierno? Nada. Nada. Ya has hecho lo suficiente para ir al infierno. Por haber pecado aún una sola vez. Llegaste a estar culpable ante Dios y así merecedor de su juicio. No tienes que hacer nada para merecer el infierno. Ya lo has hecho. Ya has sido condenado. Les doy un ejemplo. Supongamos que yo quiera ir a Nueva York y yo me meto en un avión que está yendo a Nueva York y me siento ahí y digo al que está a mi lado, oye, quiero ir a Nueva York, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Él me diría, pues no tienes que hacer nada. Al estar en este avión, ya estás yendo a Nueva York. Más bien, si no quieres ir a Nueva York, ahí es donde tienes que hacer algo. Y amigos, así es. Jesús dice que ya hemos sido condenados. Si no has confiado en Cristo, actualmente estás condenado. Como dice en versículo 36, dice que el que no cree que la ira de Dios está sobre él, actualmente. Si tú no estás en Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Y si murieras ahora en esta condición, irías al infierno. Ya has sido condenado. Bueno, hemos pintado un retrato bien grave, bien feo. Felizmente hay buenas noticias. Y las buenas noticias las encontramos en Jesucristo. Jesucristo, bueno, fue Dios mismo, es Dios mismo, Dios el Hijo. Sin entrar mucho en el tema de la Trinidad, quiero mostrarles un versículo que es uno de los lugares donde vemos con bastante claridad que Jesús no solamente fue el Hijo de Dios, sino que fue y es Dios el Hijo. Es decir, que Él mismo es Dios. ¿Y por qué importa eso? Si el pastor estaba hablando acerca de los testigos de Jehová. ¿Por qué importa que Jesús es Dios? Bueno, hay dos razones. Uno, Dios quiere que lo adoremos en verdad. Es decir, conforme a la verdad. Entonces, si Dios es trino, si el Dios de la Biblia es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, debemos adorarle así. Pero aún más que eso, ¿por qué importa cuando hablamos acerca del Evangelio que Jesús es Dios? Importa porque si Jesús no es Dios, entonces la salvación no es de Dios. Es decir, entonces la salvación viene de un hombre. Y no es así. Quiero que vean que Jesús es Dios y que por consiguiente que la salvación viene de Dios. Vean a Juan capítulo 1, versículo 1 y luego versículo 14. En Juan capítulo 1, versículo 1, Juan dijo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y para aclararlo, porque de repente alguien está pensando, ¿quién es el Verbo? Veamos al versículo 14 del mismo capítulo. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense quién escribe, Juan, un apóstol de Jesucristo que le había conocido personalmente. Y entonces Juan está refiriéndose a Jesús como el Verbo. Entonces en versículo 1
dice el verbo era con Dios, pero al mismo tiempo el verbo era Dios. Es decir, aquí entre muchísimos otros lugares, la Biblia enseña que Jesucristo era y es Dios mismo, Dios el Hijo que se encarnó, que verdaderamente llegó a ser hombre, pero no dejó de ser Dios. Ahora quiero que veamos qué es lo que Dios ha hecho entonces para corregir o para arreglar el problema de la humanidad. Porque hasta ahora hemos visto que Dios nos ha creado para su gloria, para adorarle, pero que tenemos un gran problema, nuestro pecado que trae la consecuencia de la muerte física, la consecuencia de la muerte espiritual y peor que todos, la consecuencia de la condenación. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho para los pecadores por medio de Jesucristo? Yo creo que el mejor versículo para entender el significado de la muerte de Jesucristo es 2 de Corintios 5, 21, justamente el versículo del cual hemos cantado esta noche en una de nuestras canciones. 2 de Corintios 5, 21. Aquel versículo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí en un solo versículo tenemos una muy buena explicación acerca de lo que Dios ha hecho para los pecadores y acerca del significado de la muerte de Jesús. Vamos a analizarlo un poco. Dice, al que no conoció pecado. Se refiere a Jesucristo. Jesucristo era Dios el Hijo, pero verdaderamente se hizo hombre. Y en toda la historia del mundo solo ha habido una sola persona que ha vivido sin pecar, y fue Jesucristo. Él siendo Dios se hizo hombre y como hombre vivió una vida perfecta sin pecar ni siquiera una sola vez. Por consiguiente, Él no merecía ninguna de las consecuencias del pecado que hemos visto, porque no había pecado, nunca pecó. Y luego el versículo dice, por nosotros lo hizo pecado. Entonces Cristo no murió, no sufrió por su propio pecado, sino por nosotros. Es decir, en lugar de los pecadores. Cristo fue el sustituto, el reemplazo de los pecadores. Él sufrió en lugar de los pecadores. Dice, por nosotros lo hizo pecado. Otra traducción de la Biblia traduce la idea aquí y dice que Dios lo trató como si fuera pecador. Quiere decir que cuando Cristo murió en la cruz, que Dios Padre derramó sobre él el castigo y la ira y el juicio que hubiera derramado sobre los pecadores por la eternidad en el infierno. Que Dios derramó este castigo que yo y que ustedes deberían de haber sufrido por la eternidad en el infierno. Dios Padre lo derramó sobre Cristo. Este es el significado de la muerte de Jesús. Muchos no entienden eso. Todo el mundo, supongo que aún aquí entre la población hispana, si tú preguntaras a 100 personas, ¿Cristo murió por nuestros pecados? Probablemente 99, 98 dirán, sí, Cristo murió por nuestros pecados. Pero casi nadie entiende el significado de la muerte de Jesús. El significado de la muerte de Jesús es que Dios Padre estaba derramando sobre él el castigo que hubiera derramado sobre los pecadores en el infierno por la eternidad. Estas son las buenas noticias. Este es el significado de la muerte de Jesús. Entonces dice, lo hizo pecado, ¿a qué fin? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios.
Es decir, en la muerte de Jesús, para aquellos que se arrepienten y confían en Él, sucede una doble transacción. O sea, cuando murió Jesús, Dios Padre imputó a Él, es decir, impuso sobre Él, cargó sobre Él mis pecados y castigó a Cristo por mi pecado, por nuestros pecados. Pero la otra parte de la transacción es esta. Cuando alguien de corazón se arrepienta y cree el Evangelio, Dios nos imputa o nos da crédito a nosotros por la justicia de Cristo. Es decir, que nos cubre con la justicia de Cristo. Les doy un ejemplo. O sea, ustedes saben que en ciertos restaurantes exigen que alguien entra con saco o con corbata, ¿no? Y dicen, no, sin eso tú no puedes entrar aquí. Pero en algunos de estos mismos restaurantes, si tú llegas sin corbata, porque ellos no quieren perder el negocio, dicen, bueno, exigimos una corbata, vemos que no has traído, pero aquí te damos, ¿no? Te damos lo mismo que nosotros exigimos. De la misma manera, Dios, para que nosotros seamos salvos, exige de nosotros perfección. Exige de nosotros una justicia perfecta. Pero ¿cuál es el problema? Todos hemos pecado. Y no solamente una vez, sino miles, cientos de miles de veces. Entonces, ¿cómo puede un ser humano tan pecaminoso pararse delante de un Dios santo y ser salvo? Tiene que ser cubierto con una justicia perfecta, y esto es precisamente lo que Dios hace para los pecadores cuando se arrepienten y confían en Cristo. Nos da crédito por la justicia perfecta de Cristo. No te exige a ti la perfección para poder ser salvo, porque tú no te puedes salvar, sino te ofrece a ti la justicia perfecta de Jesús. Estas son las buenas noticias. Este es el Evangelio. Bueno, vamos a seguir adelante. Otros versículos que básicamente enseñan esta idea acerca de el significado de la muerte de Jesús. Hay dos versículos en Isaías 53 que nos muestran esta idea con bastante claridad. Porque puede ser que alguien esté aquí pensando, no, yo siempre pensaba que los judíos mataban a Jesús, o mataron a Jesús, o yo pensaba que los romanos mataron a Jesús, y eso es algo novedoso para mí, pensar que Dios mató a Jesús, pensar que el sufrimiento mayor de Jesús en la cruz no fue el dolor físico de los clavos, sino fue el hecho que estaba sufriendo bajo la ira de Dios, de su Padre. Bueno, vemos esta idea en Isaías 53, versículo 6 y luego versículo 10. Esta es una profecía acerca de Jesús que fue dada cientos de años antes que Él llegara al mundo. Versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahí está. No, luego, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Fíjense, versículo 6 dice que Jehová, Dios, cargó sobre Él, Jesús, nuestros pecados. Y luego al cargar nuestros pecados sobre Él, ¿qué hizo? Le quebrantó, le sujetó a padecimiento. ¿Por qué estaba padeciendo Jesús en la cruz? Porque Dios le estaba quebrantando. Él sufrió la ira de su Padre. Bueno, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado de la obra de Jesús para aquel
que confía en Él. Fíjense que vimos 3 consecuencias del pecado. La muerte física. Veamos qué es lo que Jesús hace para aquel que está en Él. Veamos a 1 Corintios 15, versículos 22 y 23. Aquí Pablo está hablando acerca de la esperanza de los creyentes y él dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí y en todo el capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo enseña la idea de que la verdadera esperanza de los cristianos no es que nunca vayan a morir. Fíjense que hoy en día existe una enseñanza falsa que se llama el supuesto evangelio de prosperidad. Y en ciertas iglesias los predicadores están enseñando que si tú sigues a Cristo, que nunca te vas a enfermar, que nunca debes estar enfermo, que vas a ser sano y rico y que debes seguir a Cristo para ser sano y para enriquecerte. Amigo, este no es la esperanza del cristianismo. No es el fin, no es el propósito de la vida. El propósito de la vida es la gloria de Dios, es adorar a Dios. Y la esperanza del cristiano no es que nunca vaya a enfermarse. De hecho, a menos que si Cristo venga antes, a menos que si tú mueres en un accidente, te vas a enfermar y vas a morir. La esperanza del cristiano no es que nunca va a morir, sino que después de morir, que cuando Cristo viene por segunda vez, que seremos resucitados, que nuestros cuerpos que hayan muerto serán resucitados y glorificados, o sea, transformados para vivir así por la eternidad, y ahí, en la eternidad, nunca morir y vivir para siempre adorar a Dios. Entonces fíjense cómo Cristo deshace la consecuencia del pecado para aquellos que confían en Él. ¿Moriremos? Sí, pero aquellos que están en Cristo serán resucitados. Entonces Cristo deshace la consecuencia del pecado. Bueno, Cristo también deshace la consecuencia de la muerte espiritual. Veamos a Juan capítulo 3, versículos 3 y 5. Jesús tuvo una conversación con uno de los líderes religiosos, un hombre llamado Nicodemo, y le dijo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego en versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Luego otro versículo más donde vemos la misma idea, 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces fíjense que vimos que la consecuencia del pecado es la muerte espiritual. Pero cuando alguien llega a estar en Jesús, nace de nuevo. Es decir, nace espiritualmente. Donde anteriormente no tenía ganas para las cosas de Dios, donde anteriormente seguía la corriente del mundo, era esclavo de las pasiones de la carne, fue bajo el dominio de Satanás, ya no es así, sino que ahora tiene el deseo de servir a Dios. Ya no es esclavo del pecado. Dios produce en aquella persona tanto el querer como el hacer de su voluntad, como dice en Filipenses 2:13. Es decir, Dios produce un cambio en uno y le da el deseo de vivir para su gloria. Entonces aquí quiero parar y aplicar esto a cada uno de ustedes. ¿Ves en ti mismo que eres esclavo del pecado? ¿Ves que sigues la corriente del mundo?
¿Sientes que estás controlado 100% por el pecado? ¿Dirás que no tienes ganas de adorar a Dios? ¿Que no tienes deseo de conocerle, de adorarle? Puede ser una buena indicación que no eres salvo. Porque cuando alguien es salvo, nace de nuevo y Dios le da vida espiritual. Y esta vida produce en sí un cambio. Y produce en una persona deseo de vivir para Dios. Bueno, la tercera consecuencia que vimos del pecado es la condenación. Y vemos el opuesto de esto en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Aquí encontramos una parte de una conversación entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Y Pablo dijo a Pedro, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces aquí Pablo dice que nosotros podemos ser justificados por la fe en Cristo. Yo les expliqué que la palabra condenar o condenación es una palabra legal y se refiere al hecho de que un juez nos declara culpables y merecedores del castigo. La palabra justificar es exactamente el opuesto. Es cuando un juez considera el caso de uno y le declara libre de culpa y ya no merecedor del castigo. La Biblia dice que cuando uno pone su fe en Cristo, cuando está unido a Cristo, ya no es condenado, sino Dios el juez que anteriormente le había declarado culpable, ahora le ha declarado libre de culpa. ¿Y por qué? No porque es buena persona, no por su propio esfuerzo o por sus propias obras, sino por la justicia perfecta de Cristo, por lo que Cristo hizo en su lugar. ¿No? Entonces, de esta manera podemos ver que aunque hemos visto que el pecado trae graves consecuencias, que al mismo tiempo, cuando alguien está en Cristo Jesús, que Cristo deshace estas consecuencias. Moriremos, sí, pero si estás en Cristo serás resucitado. Estábamos muertos espiritualmente, sí, pero cuando uno está en Cristo es nacido de nuevo, tiene vida espiritual. Fuimos condenados, sí, pero si alguien está en Cristo es justificado, declarado libre de culpa. Entonces ahora la cuarta parte, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué es lo que Dios te manda a hacer? Y aquí especialmente quiero dirigirme a aquellas personas que están aquí que quizás no son cristianos, que no hayan confiado en Cristo. Si no recuerdas ninguna cosa más de esta noche, espero que recuerdes lo que voy a decir ahora. El cristianismo no se trata de reformar a ti mismo, para que tú seas salvo, para que Dios te acepte, para que tengas la vida eterna. Dios no te dice a ti, cámbiate, refórmate, sé una buena persona, sino que tienes que arrepentirte y creer el Evangelio. Y les doy un ejemplo que Jesús dio en Mateo capítulo 7, versículos de 17 a 19. Mateo 7, 17 a 19. Ahí Jesús, hablando acerca de cómo reconocer un falso profeta, dijo lo siguiente, en versículo 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Fíjense que Jesús ahí estaba diciendo que un árbol que es malo por naturaleza no puede dar buen fruto. Y un buen árbol no puede dar mal fruto. Entonces, ¿qué es lo que espero que entiendas? Si tú no eres cristiano, según el ejemplo de Jesús, tú eres un mal árbol. Y tú no puedes sencillamente decir, ¿sabes qué? De aquí en adelante, de hoy día en adelante ya no voy a pecar, voy a cambiarme, voy a dejar de tomar, voy a dejar de ser mal hablado, voy a dejar de mirar cosas que no agradan a Dios. No importa. Tú no puedes así ganar tu salvación. Y tú no puedes así verdaderamente cambiar tu vida tal que vas a poder agradar a Dios. Más bien tú necesitas que Dios te transforme. Tú necesitas que Dios te convierte. Que Dios haga de ti una nueva criatura, como dice en 2 Corintios 5:17. No es cuestión de reformarte. Entonces el mensaje del cristianismo no es pórtate bien, cámbiate. Este no es el mensaje del cristianismo. El mensaje del cristianismo es que tú eres un esclavo del pecado. Tú no puedes cambiar a ti mismo. Tú necesitas a Cristo. A menos que vengas a Cristo, no vas a poder cambiar a ti mismo. Entonces el mensaje del cristianismo, la respuesta que Dios quiere de nosotros, incluye dos cosas que ya he mencionado: el arrepentimiento y la fe. Y eso vemos en Marcos 1:15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Ahí en Marcos 1:15 Jesús dijo lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que Dios te llama a hacer? Dios te llama a arrepentirse y a creer el Evangelio. Arrepentirse literalmente quiere decir dar una vuelta. Quiere decir que la orientación de tu vida como una persona que estás muerto en tu pecado es hacia el pecado. Y arrepentirse literalmente quiere decir dar una vuelta, dar la espalda al pecado y dirigirse hacia Jesús. Es decir, es renunciar el pecado y dirigirse a Jesús. Implica una verdadera tristeza por el pecado, un reconocimiento de que tú por tu pecado has ofendido a Dios y un deseo de dejar al pecado y de vivir para Dios, de reconocerle como tu Señor. Luego Jesús dice que hay que creer el Evangelio. El Evangelio sencillamente son las buenas noticias acerca de la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Pero fíjense que aquí, cuando hablamos acerca de la fe, debemos tener cuidado. Porque en el libro de Santiago, Santiago dijo que aún el diablo, que aún los demonios creen, pero igual son condenados y van a ir al infierno. Cuando nosotros hablamos acerca de la fe, ¿qué es lo que queremos decir? Bueno, yo creo que el mejor ejemplo de esto encontramos en Romanos capítulo 4, y quiero leerles dos versículos, el versículo 3 y luego el versículo 21. Y aquí encontramos el ejemplo de Abraham, el padre de los judíos, el primer judío en el Antiguo Testamento. En Romanos capítulo 4, versículo 3, hablando de Abraham, dice: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Dios le consideró justo por su fe. ¿Qué es la fe? En versículo 21 vemos cómo fue la fe de Abraham. Dios le había hecho varias promesas y dice la Biblia que Abraham estaba plenamente convencido de que era Dios también poderoso para hacer
todo lo que había prometido. Entonces la fe que salva es una confianza. Cuando Dios te dice a ti, mira, tú estás condenado, tú mereces el juicio, pero Cristo murió en lugar de los pecadores. Y aquellos que confían en Él serán salvos. La fe que salva escucha esta promesa de Dios y está plenamente convencido que Dios es poderoso para hacer lo que promete. Es decir, es creerle a Dios, es confiar en Él. Y les doy un ejemplo, ¿no? Pueden haber dos personas que dicen, yo creo en el presidente Obama. Pero puede ser que estas dos personas, al decir las mismas palabras, están expresando dos ideas diferentes. Uno de ellos está diciendo, yo creo que existe. Yo le he visto en las noticias. O tal vez aún le he visto personalmente. Él vino a mi ciudad. Pero otro, al decirlo, está diciendo, yo confío en él. Yo creo que es un buen presidente. Yo creo que nos está guiando por un buen camino, ¿no? La segunda es la fe verdadera. Sencillamente creer que Jesucristo existió no te va a salvar. Sencillamente creer que en la historia que Jesús murió en la cruz, aún creer que históricamente que Jesús se levantó de entre los muertos, no te va a salvar. Satanás también cree eso. La fe que salva es una fe que se echa sobre Jesús y que confía 100% y únicamente en Él. Es dejar de confiar en uno mismo. Si tú quieres ser salvo, además de arrepentirte, tienes que confiar 100% en Cristo. Esto quiere decir que tienes que dejar de confiar o de pensar que Dios te va a salvar porque fuiste bautizado, que Dios te va a salvar porque eres una buena persona, que Dios te va a salvar porque no eres mal hablado y nunca has matado a nadie. Tienes que dejar de confiar que de alguna manera Dios te va a salvar por algo que tú hiciste. Y tienes que confiar que únicamente Dios te puede salvar y te salvará por lo que Jesús hizo en tu lugar. Esto es lo que Dios te llama a hacer. Y de hecho, la Biblia dice en Hechos 17:30 que Dios te manda a arrepentirte. Es decir, que yo no estoy aquí esta noche como alguien que está tratando de venderte algo, tratando de decirte, oh, por favor, Jesús te necesita, Jesús quiere que le sigues. Sí, Jesús quiere que le sigues. Pero Jesús no es como un pobrecito ahí que está pidiendo algo de ti que necesita. Más bien, Él es el Señor del universo. Él te manda a arrepentirte. Él te manda a creer. Tú fuiste creado para su gloria. Y si tú no perteneces a Cristo, no le estás dando la gloria que Él merece. Entonces Él te manda a arrepentirte y a creer. Y bueno, quiero leer brevemente 2 versículos más y luego concluir. Quiero leer a Efesios 2, 8 y 9. Cuando hablamos acerca de cómo somos salvos, debemos entender lo que ya he dicho, ¿no? Que es 100% algo que Dios hace y no es por medio de nuestro propio esfuerzo. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiero analizar brevemente ese versículo. La palabra gracia quiere decir favor no merecido. Quiere decir que somos salvos. Si tú eres salvo o si tú vas a ser salvo, tiene que ser al recibir algo de parte de Dios que tú no mereces. Voy a darles un ejemplo. Supongamos que tú me invitas a trabajar contigo un día y me dices, ¿sabes qué? Trabaja conmigo hoy y te voy a dar $50. Y yo trabajo contigo
y al final del día tú me das $250. Tú me has mostrado gracia. Tú me has dado algo que no merezco. Yo merezco $50. Tú me has dado 250. ¿No? Otro ejemplo. Supongamos que yo trabajara para ti, para mis $50. Y al final del día tú me des mis $50 y me dices, aquí te doy tu regalo. No, yo te diría, no es regalo, es lo que me debes. ¿No? Si tú me debes algo, no es un regalo. Fíjense que la Biblia dice que la salvación es un regalo. Es algo que Dios te da que no mereces. Si estás aquí esta noche y tú eres salvo no porque eres una buena persona, no porque lo mereces. Tú eres salvo porque Dios te ha dado algo que no mereces. Y si tú estás aquí esta noche y no conoces a Cristo y quieres ser salvo, tienes que reconocer que de ninguna manera puedes ganar la salvación. Si tú quieres ser salvo, tienes que llegar a ser salvo por recibir algo de Dios como regalo que tú no mereces. Había un folleto evangelístico acerca del Evangelio llamado La mano vacía. Quiere decir que cuando nosotros venimos a Dios buscando la salvación, venimos con las manos vacías. Es decir, yo no tengo ninguna buena obra con que yo podría comprar mi salvación. Más bien yo vengo con manos vacías para recibir como regalo la salvación de parte de Dios. Entonces dice la Biblia que por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? ¿Por medio del bautismo? ¿Por medio de los sacramentos? No, por medio de la fe. Por medio de confiar en Cristo. Y esto no de vosotros, no es don de Dios, es don de Dios. No por obras. ¿Por qué? Cuando dice obras, quiere decir cosas que nosotros hacemos que agradan a Dios. ¿Por qué es que no podemos ser salvos así? Para que nadie se gloríe. ¿Se acuerdan de lo que vimos al principio? Dios quiere glorificar a sí mismo. No quiere glorificar a ti. No quiere glorificar a mí. Quiere exaltar a sí mismo. Y si yo pudiera salvarme a mí mismo por mi propio esfuerzo, por mis propias obras, al encontrarme contigo en el cielo, yo podría decirte, bueno, yo estoy aquí porque yo hice X y X y X. ¿Y qué es lo que se escucha? Yo. Y no es así. En cambio, si tú te encuentras conmigo en el cielo, lo único que vas a oír es que yo soy un pecador. Yo no debo estar aquí. Yo merezco estar en el infierno. Pero por la gracia de Dios, por haber recibido algo de Él que yo no merezco, estoy aquí. Y soy salvo. ¿No? Un pasaje más ahí mismo en Efesios 1, 13, 14. ¿Qué pasa cuando alguien verdaderamente escucha y verdaderamente cree el Evangelio? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí Pablo enseñó a los efesios que en el mero momento de arrepentirse y de creer el Evangelio, cuando uno lo hace de corazón, que es salvo y que Dios pone su sello sobre el creyente, que permanece hasta el día de juicio. Es decir, una vez que alguien de corazón y de veras cree el Evangelio, es salvo y jamás pierde esta salvación. Y que esta salvación permanece por la eternidad. Bueno, amigos, hemos visto el propósito de la vida, la gloria de Dios. Hemos visto el problema de la humanidad, el pecado. Hemos visto la respuesta de Dios, Jesucristo y su muerte en la cruz y su resurrección. Y hemos visto qué es lo que Dios exige de nosotros, el arrepentimiento y la fe.
Y yo estoy convencido que cuando alguien de corazón se arrepienta y cree, que Dios le salva. Y luego enseguida dice la Biblia que uno puede aún saber que es salvo. Y la Biblia nos enseña que hay varias pruebas que por medio de la misma Biblia podemos saber que somos salvos, que por medio del Espíritu Santo podemos saber que somos salvos y que por medio de una vida transformada vemos la confirmación que somos salvos. Amigos, si estás aquí esta noche y no has creído, vuelvo a repetir, tú existes para Dios. Y si no estás viviendo para su gloria, estás robándole el honor que Él merece. Y Dios ha hecho una manera para que tú seas reconciliado con Él, restaurado para poder vivir para su gloria. Es por medio de la muerte de Jesucristo. Y Dios te llama, aún te manda a arrepentirte y a creer el Evangelio. Te animo que lo hagas.